Hola, ¿qué tal? Estas alegrías, obviamente las queremos compartir. Ven ustedes, abrazos, mucho sentimiento. Al menos 35 personas fueron excarceladas en las últimas 24 horas en el centro de torturas El Rodeo 1. Sigue esta liberación a cuentagotas, pero hoy tenemos que celebrar estas 35 excarcelaciones más no libertades. Recordaremos siempre hasta el final, libertad es cuando la persona recobra absolutamente todos sus derechos y el más importante, el de pensar, disentir, expresar opinión diferente a la del régimen de Nicolás Maduro, ahora ya en cabeza de Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, quien aún sigue por cumplir su promesa de liberar a los presos políticos. Lo prometió en Boleíta, en zona 7. Les dijo que el 13 de febrero estarían todos liberados. Aún esperan a Jorge Rodríguez. Mientras tanto, bueno, celebremos estas excarcelaciones. Han sido durante las últimas 24 horas. 35 personas, 11 cadetes que estaban presos hace un año también fueron liberados en estas últimas horas. Por el insólito hecho habían sido encarcelados de jugar en línea el videojuego Call of Duty. Acción que el régimen consideró como una supuesta incitación al odio y traición a la patria. ¿Pueden creer ustedes? Qué poca libertad hay y qué necesario es que la libertad llegue de una vez por todas para todos los ciudadanos en Venezuela. La democracia en Venezuela es la democracia en América Latina. Esto han dicho los cadetes que después de un año recobran su libertad. Gracias a Dios estamos en ya todos los cadetes, gracias a Dios. Ya que quiero un descanso, quiero ver a mi familia primeramente y que sea Dios que tome la justicia en sus manos. Si le dan un poder a una persona, no es para oprimir y tampoco no es para hacer injusticia, es para servir al ciudadano. Han pasado 5 días después de la aprobación en la Asamblea de Diputados en Venezuela, la aprobación de la ley de amnistía. Obviamente esta ley ha traído mucha esperanza. Hay unas ONG como el Foro Penal, dice claro, esto es un gran soporte, va a traernos bastantes liberaciones, pero es incompleta. Un poco más de 100 presos excarcelados han podido reencontrarse ya con los suyos, familiares. El resto de prisioneros políticos siguen ante esta incertidumbre, siguen en angustia. Ya son 215 los prisioneros políticos que se han declarado en huelga de hambre ahí en el Rodeo 1, que sabemos que es una cárcel donde se cometen, bueno, las situaciones más atroces de maltrato y de tortura, como en otras, como en el Helicoide, como en otras, exigiendo además a través de esta huelga de hambre, a través de esta protesta, su inclusión en la ley de amnistía y la libertad inmediata para todos los presos políticos sin distinción, porque entre más pasa el tiempo, más distinción hay y quienes más han sufrido, que llevan décadas bajo las mazmorras, los muros, detrás de los barrotes, bueno, son quienes necesitan urgentemente que sean liberados, sobre todo porque cada momento que pasa significa la vida, pueden perder la vida. Muy bien, vamos a nuestra pantalla, ahí está Jorge Adrián Orozco, periodista del programa La Noche. Jorge Adrián, hola, buenas noches, y vamos a revisar ahí en la pantalla toda la información que usted tiene, hola. Hola Claudia, buenas noches televidentes. Aquí en nuestra pantalla tenemos unos rostros. Estos rostros representan esa lucha que continúa en todos los centros penitenciarios, en todas las cárceles del régimen donde todavía hay prisioneros políticos. Y hoy arrancamos con ellos porque ellos han tomado esa iniciativa de huelga de hambre, hacen parte de los más de 200 prisioneros políticos que están hoy en huelga de hambre en el Rodeo 1, pidiendo por todos los prisioneros políticos y además, importante, por los que hoy sufren alguna enfermedad grave y no han podido salir de las mazmorras. Entre ellos están el teniente coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga, secuestrado por el régimen desde el pasado 21 de enero, y los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, acusados
ellos por supuesta intentona golpista de febrero de 2015, denunciada por el régimen como el caso Azul Celeste. Héctor José Martínez Yáñez, David Figueroa Sandoval, Jesús Leonardo Gómez Brito, ellos tres también arrestados desde el 21 de enero. Y de igual manera, esto es muy importante, los civiles. Está el civil Arturo Zairas Gómez, gerente de la línea del terminal de Banderas en Caracas, detenido el 4 de agosto de 2025 sin orden judicial. Pese a ello, está acusado de supuesto terrorismo. Todos ellos desde el rodeo mantienen una resistencia pacífica, abogando además por los casos de prisioneros que están en graves condiciones de salud. Entre ellos, no olvidemos, la profesora Meris Torres de Sequea. Aquí la ven ustedes en pantalla. Ella tiene 71 años y pese a su avanzada edad y a la enfermedad que padece, sigue presa en el Centro Penitenciario Femenino El Inof de Los Teques. Con estas imágenes, la noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, Claudia. Sí, Jorge, y la noticia, atención, la noche además conoció sobre extranjeros que también están en esta situación. Es un francés, un albano, un libanés, 25 colombianos, además 25, los que decidieron unirse a esta huelga de hambre en la cárcel El Rodeo 1. Este penal es considerado uno de los, donde se cometen bastantes atrocidades. Y ahí están ellos haciendo también esta huelga de hambre, es uno de los centros de tortura del régimen. Permanecen en huelga de hambre ahí en el Rodeo 1 desde el 20 de febrero y ya son 187 los militares. Bueno, los familiares obviamente están muy angustiados y siguen presionando al régimen por la libertad definitiva y total. Y que ellos digan que lo están haciendo por la dignidad, eso me llena de orgullo, porque soy la que he denunciado que porque el 4 de febrero lo llaman el Día de la Dignidad, donde hubo tanto muerto. Ellos sí están haciendo una huelga de hambre y sí van a salir con la frente en alto por la dignidad, por su patria, por Venezuela, por su país. Vamos a convocar en los próximos días una gran asamblea de familiares y víctimas en donde vamos a estar discutiendo todo esto que vamos a realizar y lo que está ocurriendo en el país, y vamos a incluso a trazar líneas sobre una agenda de acciones para seguir presionando al Estado y al poder hasta que liberen a todos los presos políticos. El punto clave de esta noticia, la ONG Foro Penal ha advertido de las limitaciones de la ley de amnistía que deja por fuera cerca de 400 presos políticos. Los grandes excluidos, los militares acusados de supuestos planes golpistas contra Nicolás Maduro. Pero recordemos, es que un plan golpista a cualquiera se lo pueden endilgar. Y como no tienen derecho a la defensa, no tienen derecho a contratar un abogado, los incomunican y generan todo este tipo de arbitrariedades, pues no se podrá conocer la verdad, no tienen cómo defenderse. Y cómo defenderse muchas veces de los montajes que ha hecho el mismo régimen. Y atención, según lo denunció esta misma organización, dentro del tiempo que abarcaría la amnistía, hay una discriminación indebida y arbitraria de momentos y meses puntuales. Miren ustedes. Cuando tú sumas todos esos meses que aparecen allí descritos como los meses a los cuales le va a aplicar la amnistía, eso no suma más de 20 meses. 20 meses, 1 año y 8 meses de casi 28 años que se suponía que debía abarcar la amnistía. Esto es una irregularidad imperdonable. Contra esto se luchó de todas las formas posibles. Se hicieron las recomendaciones adecuadas, se pidió incluso que se incluyese una cláusula residual que hablase de otros momentos y de otros supuestos para que todo quedara abarcado, y esto fue negado. En principio, y esto está muy claro, con una intención evidente de excluir situaciones y momentos que tienen que ver con actuaciones de los militares. Doña Fátima Sequea, del Movimiento Libertad, hermana del prisionero político en huelga de hambre, el capitán Antonio José Sequea, bienvenida.
Bueno, usted también es hija de la prisionera política Meris de Sequea, quien lleva detenida después de septiembre de 2025 en el Instituto Nacional de Orientación Femenina. Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos ante unos hechos que nos llenan de esperanza. Celebramos las liberaciones que han ocurrido, estas 35 en las últimas 24 horas, pero también al mismo tiempo les acompañamos a ustedes frente a sus peticiones y angustia. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se siente hoy? ¿Y cómo avanza esta huelga de hambre, doña Fátima? Gracias, Claudia, por la invitación. Pues nada, hoy se cumple en el Rodeo 1 una huelga de hambre de 120 horas, una huelga que comenzó el viernes 20, sumado a civiles y militares y extranjeros que se encuentran dentro del Rodeo 1, entre ellos muchos colombianos. Y doña Fátima, las peticiones exactas, ¿cuáles son? Es decir, ustedes están en esta presión, en la huelga de hambre, ¿y cuál es estrictamente lo que ustedes le dicen al régimen de Venezuela? Bueno, en el Rodeo 1 hay aproximadamente una plaza de 336 presos políticos, civiles, militares y extranjeros. Aproximadamente hay ahorita 215 en huelga de hambre. Entre esos, 28 extranjeros, como 25 colombianos, hay un albano que se llama Enid Askid, hay ecuatorianos, hay de otras nacionalidades europeas, y entre los pedimentos que tienen los presos políticos de huelga de hambre, primero que ellos no fueron tomados en cuenta en la ley de amnistía. Segundo, ellos piden la libertad de sus compañeros extranjeros. Terceros, piden la libertad de sus compañeros enfermos de enfermedades como cáncer, bariátricas, diabetes y otras patologías que ponen en grave situación la vida del preso político dentro del Rodeo 1. También ellos exigen la liberación plena de sus compañeras de uniforme, de sus compañeras de armas que se encuentran en las cárceles de La Crisálida y del INOF. También piden la liberación de mi madre, Meris Torres de Sequea, por su avanzada edad, por ser una abuela de 71 años, con una patología grave de salud, con medidas cautelares, con un recurso de amparo que se introdujo en el TCJ y con todo pues el encierro en que se encuentra y el aislamiento prolongado, sin llamadas, dentro del INOF. Ellos también piden la libertad o las mejoras condiciones para sus compañeros que se encuentran en Huacaipuro. No olvidemos que hay 32 gedeones en un estado caquéxico, en un estado de inacción, dentro de ese infierno que queda a las vías de Charallave. Vamos a hablar con los diputados que desde la Asamblea Nacional están abogando por la libertad de los prisioneros políticos también. Uno de ellos es Reinaldo Cifuentes Ávila, diputado de la Asamblea de Venezuela por la Alianza Democrática y además es concejal metropolitano de Caracas. Con el diputado Reinaldo Cifuentes Ávila ha ocurrido una situación que quiero comentarles y aclararla, porque es menester. Reinaldo Cifuentes Ávila, por alguna razón,
cuando los medios de comunicación buscamos la imagen de Walter Jacob Gavidia Flores, el hijo de Cilia Flores, quien ha sido pedido por Estados Unidos a Delcy Rodríguez, según la información del diario ABC de España, de su periodista permanente en Washington, David Alandete, la foto que sale supuestamente del hijo de Cilia termina siendo Reinaldo Cifuentes Ávila, no es. Y muchos medios de comunicación, que nos basamos en la información del ABC, muchos pusimos la foto que no era don Reinaldo Cifuentes Ávila, pero lo quiero aclarar aquí. No era usted, era el hijo de Cilia, pero por algún motivo aparece usted. Así que de esta manera yo quisiera que la gente entienda y con su imagen aclare que no tiene nada que ver con el hijo de Cilia Flores y que usted también pueda estar más tranquilo, porque estas cosas hay que aclararlas, sobre todo porque acarrean una situación para la persona que incluso puede ser de gran inseguridad. Así que bienvenido, Reinaldo Cifuentes Ávila, diputado. Gracias además por atendernos, porque queremos hablar de esta ley de amnistía, pero obviamente nuestra intención y nuestro interés era aclarar que cuando hablamos de Walter Jacobo Gavidia Flores no tiene nada que ver con Reinaldo Cifuentes Ávila. Bienvenido. Gracias, Claudia, y gracias por la rectificación. Esto tiene algún tiempo ocurriendo, desconozco el motivo, pero sí, varios medios han incurrido en el error de, cuando hablan de Walter Jacob Gavidia Flores, que es el hijo de Cilia Flores, hoy detenida en Nueva York, colocan mi imagen, colocan mi foto en lugar de la de este señor, al cual ni siquiera conozco. Pero bueno, muchas gracias por la aclaratoria. Para todos los que vieron de alguna manera mi imagen ahí, pues me llamaron amigos de otros países a decirme que había pasado, que lo que estaba ocurriendo pues con mi imagen que aparecía ahí. Sí, diputado, y lo que se refiere al programa La Noche, nosotros no tenemos ningún problema en aclararlo, al contrario, lo hacemos y con mucho gusto y además responsabilidad, porque obviamente no se le puede dejar a una persona en esa situación, obviamente, terrible. No sé por qué pasa, sigue pasando y por eso muchos medios, obviamente, en error involuntario han caído. Pero imagínese, tremenda la confusión, esto a usted de todas maneras le tiene que haber causado por lo menos un desasosiego muy grande. Sí, claro, evidentemente. Bueno, empezó a llamar a la gente, incluso a gente que me decía, ¿qué tienes tú que ver con Cilia Flores? Yo, absolutamente nada. Yo no conozco a Cilia Flores. La he visto un par de veces en eventos, qué sé yo, protocolares, pues, pero no, jamás he tratado con esa señora ni con su familia. Pero bueno, lo importante es que... Qué importante aclararlo, don Reinaldo, sí, muy importante aclararlo. Y más bien contémosle a los televidentes todo lo que usted ha trabajado también para ver si se saca adelante esta ley de amnistía de manera... Bueno, ya salió esta ley de amnistía, quedan unos puntos como escucha de esos familiares que llevan también tantos años. Hasta el momento, diputado... el hecho de que la ley de amnistía esté generando esta esperanza, como dicen las mismas ONG, es muy positivo. Pero de esos puntos que, bueno, quedaron pendientes, ¿qué opina usted? Mira, no existe una ley perfecta. La ley de amnistía dista mucho de ser perfecta, pero yo creo que es un gran paso, que es un buen inicio. Para esta ley se designó una comisión de la Asamblea Nacional integrada por diputados del gobierno y diputados de la oposición. Aun cuando yo no era parte formal de la comisión de la ley de amnistía, yo asistía a muchos de los debates para sacar adelante esta ley, e incluso muchas de las consultas que se hicieron, bueno, con ONGs, con universidades, con el poder público, con familiares de las víctimas, con familiares de los presos políticos. Tuvimos una reunión de más de 6 horas con familiares de los presos políticos, y de verdad que duele mucho, ¿no?, escuchar esos relatos de lo que han tenido que atravesar, no solamente quienes han estado presos, son gran mayoría injustamente, sino que sus familiares, ¿no? Porque cuando una persona está presa, de alguna manera, la familia también está presa, ¿no? Y bueno, creo que
dentro de la comisión que elaboró, que debatió la ley, en principio el proyecto de ley, el proyecto de ley original sufrió bastantes modificaciones. Era un proyecto de ley que contaba de 13 artículos y terminó siendo una ley de 16 artículos. Hubo incorporaciones de nuevos artículos a propuesta de la oposición e incluso modificación de muchos de los artículos de los otros 13 artículos también a propuesta, como propuestas de la oposición. Yo creo que, sin embargo, y hay que decirlo responsablemente, yo sentí que desde el gobierno hay una voluntad política de llegar a acuerdos. No sentí que era el mismo gobierno que existía antes del 3 de enero, de lo sucedido el 3 de enero, con un gobierno que arropaba, que arrollaba. De alguna manera, este es un gobierno que escucha un poco más, que debate un poco más y más flexible, ¿no?, en el debate. Estuvieron prestos a incorporar proposiciones de la oposición en el articulado de la ley, mucho debate, muchas propuestas, algunas las acogieron, otras no, pero, por ejemplo, parte de la oposición decía, que esta ley debería derogar la ley del odio y la ley de Simón Bolívar, que han servido de alguna manera para encarcelar a mucha gente. O sea, esa ley que se conoce aquí en Venezuela como la ley del odio ha sido, yo creo, a mi juicio, ha sido muy mal aplicada y ha servido como instrumento para encarcelar a cualquier persona por cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es una ley que debe ser revisada y debe entrar incluso al Parlamento para ser modificada, en tal caso de que no sea definitivamente derogada, ¿no? Ahora, se enmarcan entre 1999 y el presente, pues, y la actualidad, ¿no? Ahora, porque evidentemente desde 1999 hasta la actualidad, afortunadamente Venezuela no ha vivido todo el tiempo en un conflicto. Han habido muchísimos conflictos durante esos años y se tomó en esa ley los conflictos más significativos en ese periodo de tiempo para ser amnistiados, ¿no? Aún así, evidentemente hay personas que no están siendo beneficiarias de la ley de amnistía porque están presas por sucesos que no ocurrieron durante esas fechas. Pero justamente para eso se creó, y eso fue una propuesta de la oposición venezolana, en el artículo 15 de la ley se creó una comisión designada por la Asamblea Nacional que trabaja todos los casos no previstos en esta ley, pero que deberían ser amnistiados. O sea, todos los casos que no se circunscriben a esos hechos de esos 28 meses, ¿verdad? Pero que deberían ser amnistiados. Y al día de hoy, esa comisión está estudiando más de 2.000 casos. Más de 2.000 casos. Esa comisión está instalada, esa comisión está en trabajo permanente. Digamos, esto es un proceso. La ley de amnistía no es un fin en sí misma. Yo creo que Venezuela está viviendo un proceso que debería llevarnos a una transición, pero para que ocurra esa transición debe haber primero una estabilización del país, una reforma del marco jurídico, una reconciliación nacional, llegar a un gran pacto, un gran acuerdo nacional. Diputado. Dígame. Te escucho. Sí, no, es que vamos por partes. Muy importante lo que está diciendo. Es cierto, antes del 3 de enero esto era impensable, absolutamente impensable. Esto no iba a prosperar en ninguna liberación. Ahora, las cosas han cambiado. Usted dice que percibe en el régimen voluntad política. Pero es voluntad política, diputado. Realmente y sinceramente, ¿usted sí cree que es voluntad política? ¿O es que ya frente a la presión, sabiendo lo que es capaz de Estados Unidos, después de la extracción de Maduro y con esa, digamos, presión permanente, pues no tiene más remedio el régimen? Ha tenido al contrario que ceder frente a algo que, como usted dice, eso no lo iban a hacer antes. ¿Esa voluntad política viene de eso, de la presión, según lo que usted ha podido analizar? Bueno, mixto. Aquí en Venezuela hay un dicho que dice que no importa el color del gato siempre que case ratones, ¿no?
Yo no sé si eso se debe o debe deberse en gran parte a la presión de los Estados Unidos, por supuesto que sí, pero siento que el gobierno no es uniforme tampoco. Así como la oposición no es todo uniforme, el gobierno tampoco lo es. Hay un ala radical en el gobierno que no está para nada contenta con lo que está ocurriendo, ¿no? Un ala radical del gobierno, el ala más dura del gobierno no está contenta con la ley de amnistía, no está contenta con el proceso que se está dando en Venezuela. Pero siento que hay otra ala en el gobierno que sí está de acuerdo en llevar adelante este proceso, en que Venezuela realmente se pacifique. Y yo creo que eso es absolutamente necesario. Yo creo que en Venezuela, a partir del 3 de enero, comenzó un proceso que, si Dios quiere, nos llevará hacia una transición y hacia unas elecciones y hacia una democracia sólida y estable, ¿no? Ahora, para que nosotros alcancemos esa democracia sólida y estable, yo creo que es necesario, bueno, fíjate que Estados Unidos ha diseñado un plan de 4 pasos para Venezuela. El primer paso es la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación nacional y luego la transición. ¿Por qué Estados Unidos, a mi juicio, deja como último punto la transición hacia, bueno, unas elecciones, un nuevo gobierno? Bueno, porque yo creo que para que ese nuevo gobierno sea verdaderamente estable, deben ocurrir primero los 3 pasos previos. El más importante, a mi juicio, es la reconciliación nacional. Yo creo que nosotros en Venezuela debemos llegar entre todos, escúchese bien, todos los factores políticos, desde los factores del gobierno hasta los factores, digamos, de la oposición, bueno, de todas las vertientes de la oposición. Yo creo que nosotros tenemos que llegar a un acuerdo nacional, a un gran acuerdo nacional que dibuje el país al futuro, que brinde un marco jurídico estable, que brinde sobre todo unas reglas democráticas claras, en donde el que gane las elecciones gobierne pueda gobernar digamos, sin riesgos, y quien pierda las elecciones pueda hacer oposición también sin riesgo, donde se respeten las reglas democráticas. Y para eso es necesario, previo a unas elecciones, que ocurra un gran acuerdo nacional. Yo creo que la ley de amnistía es un paso en el inicio de ese proceso, ¿no? Yo creo que si bien van a hacer la ley de amnistía beneficia a cientos de venezolanos, a los que no beneficie serán estudiados los casos por la comisión, y lo ideal, lo que todos queremos, por supuesto, es que todo el que esté tras las rejas por una causa política, civil, militar o policial, porque hay también policías presos, salga en libertad. Por ejemplo, el caso de los policías metropolitanos. Los policías metropolitanos tienen 22 años presos. Yo no conozco a un caso, ni siquiera por homicidio intencional, que tenga en Venezuela más de 22 años presos. Porque si bien la pena máxima en Venezuela es de 30 años, con los beneficios procesales, ya esos señores deberían estar libres. Hay muchas personas con sentencia cumplida que aún están tras las rejas. Entonces, bueno, yo creo que este es un inicio, esto es el inicio de un proceso que va a continuar, de un proceso que tiene que continuar. Diputado Cifuentes, claro, y qué bueno que hable de eso, porque aquí hemos entrevistado a familiares, por ejemplo, de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, de los de la Operación Gedeón, de otros. Hay unos que ya cumplieron esas sentencias y siguen ahí, y siguen además sin atención médica, sin atención de la defensa, sin garantía, sin comunicación. ¿Y qué opina usted frente a los militares que aún están en cumplimiento de sentencias? Es a los que peor les ha ido. Según todas las denuncias que tiene la Corte Penal Internacional, son los más torturados. ¿Cuál es su mensaje? Corto, por favor, porque en el televisión el tiempo corre. Pero ¿cuál es su mensaje a la Asamblea, al resto de la Asamblea frente a este caso tan delicado de dejar por fuera a los militares? Bueno, hay una comisión que se está encargando de eso, una comisión que sigue los casos que no están amparados en la ley de amnistía. Ya se están haciendo puentes con la justicia militar para atender esos casos, y por supuesto que lo deseable, y nosotros desde la Asamblea Nacional haremos todo lo que esté
a nuestro alcance para que, repito, todo el que esté tras las rejas por motivos políticos, sea militar, policial o civil, salga en libertad. O sea, pensar distinto no es un delito. Pensar distinto no puede ser un delito. Y eso se tiene que acabar en Venezuela desde hoy y para siempre. El problema, diputado, es que muchos de los que están por otros delitos, como es terrorismo o rebelión o intento de asesinato, muchas veces, y las ONG nos los han dicho permanentemente, y los familiares no han tenido un derecho a la defensa para demostrar lo contrario. Y entonces, cuando un régimen te endilga, te encarcela, te mete, te hace montajes como al adolescente, y la persona no se puede defender, entonces hay muchos que no los cobija porque están en terrorismo, pero nadie... y ni han tenido la oportunidad de poderse defender. Es que ese es el problema. Entonces, ¿cómo distinguimos entre de verdad prisionero político o alguien que se haya cometido un delito, si es que también en un régimen de estas características hay delitos? Es decir, porque aquí había un régimen que ya se había apoderado de la soberanía de los venezolanos. Entonces, frente a esa imposibilidad de tener una garantía, ¿no tienen que salir todos, diputado? Bueno, mira, durante mucho tiempo en Venezuela había una receta, ¿no?, con respecto a los presos políticos. Te agarraban presos y te acusaban de terrorismo y conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. Esos eran los dos delitos fijos, ¿no? Ahora, el terrorismo no es una de las excepciones de la ley de amnistía. Si la acusación es por terrorismo, usted puede ser amnistiado, según esta ley de amnistía. Las excepciones de la ley de amnistía son violaciones graves a los derechos humanos, homicidio intencional, delitos contra la corrupción y la cuarta excepción no la recuerdo en este momento, pero no está el terrorismo entre las excepciones de la ley. Sí, todos los acusados de terrorismo deberían ser amnistiados. Pues mire, diputado Reinaldo Cifuentes Ávila, qué bueno, ha sido muy valioso escucharle. Insistimos, nada que ver con el hijo de Cilia Flores, con esta persona solicitada por Estados Unidos según el ABC. Y bueno, aquí bienvenido. De todas maneras es interesante escuchar la voz de ustedes, quienes están tomando estas decisiones tan importantes, tan trascendentales, que ojalá llegue rápido esa transición para Venezuela por el bien de todos. Usted ha sido muy amable, diputado. Gracias, Claudia. Gracias y saludos a toda tu audiencia. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Seguimos conversando con Fátima Sequea. Queremos saber la situación de todas las mujeres y familiares de los presos políticos después de estas 120 horas, obviamente, de huelga de hambre. Yo creo que se han aclarado muchas cosas. Hay una comisión, hay que buscar esa comisión. La buscaremos aquí como periodistas, ustedes como familiares, para que, ya escucharon al diputado, todos tienen que ir. Le endilgaban terrorismo a todos, a todo el que cogían. Venezuela, terrorista, terrorismo u otros delitos sin poderse defender. Así que ya volvemos. Y en el inicio, Claudia, de este segundo bloque del programa La Noche, vamos a repasar en qué va todo este proceso que vive Venezuela desde la extracción del dictador Nicolás Maduro, las excarcelaciones anunciadas desde el 8 de enero y lo que se ha vivido después de la ley de amnistía. Veamos aquí en nuestra pantalla. Desde que el régimen anunció la excarcelación de un número importante de presos, la ONG Foro Penal reporta un total de 545 presos políticos excarcelados. Y desde la entrada en vigencia de la ley de amnistía aprobada el 19 de febrero, la misma organización ha podido verificar, vemos la cifra, un total de 109 liberaciones plenas hasta las 9 de la mañana de hoy, martes 24 de febrero. Los datos de excarcelaciones verificados por Foro Penal contrastan mucho con los datos del régimen, que asegura que ya hay un total de 2.021 personas que tenían medidas cautelares y 177 presos políticos que han sido beneficiados por la norma. Esto según un informe entregado el lunes por el diputado chavista Jorge Arreaza, quien dirige, esto es importante, es el que está a la cabeza de la denominada comisión parlamentaria designada para darle seguimiento a los casos de la ley de amnistía. Podemos decir que se han realizado, gracias a la ley,
177 excarcelaciones, se han dado 2021 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación y se han recibido en total más de 3.000 solicitudes y siguen llegando en los tribunales del país, en algunos como en Caracas, que se centra mucho. Hay personas llevando sus escritos, defensores privados, defensores públicos, el Ministerio Público, las personas que están avaladas por la ley para hacerlo. Al momento de ser aprobada la ley de amnistía, la ONG Foro Penal estimaba en más de 600 el número de prisioneros políticos y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela, por su parte, registró una cifra de 780 presos políticos. Pero atención, además de estos casos verificados oficialmente, el propio régimen reconoció el fin de semana que más de 11.000 personas, más de 11.000, seguían sometidas a medidas cautelares. ¿Cuáles medidas? Así las explicó el mismo Jorge Rodríguez, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional. Estamos atendiendo la solicitud de más de 11.000 personas que se encontraban con régimen sustitutivo en el sistema de privación de libertad del sistema de justicia, y esas 11.000 personas sí van a ser atendidas por el Comité de Seguimiento de la Ley de Amnistía. Doña Fátima Sequea, frente a todas estas imposibilidades u obstáculos que se están viendo en la ley de amnistía, bueno, ustedes están en esta huelga de hambre y es clarísimo lo que han pedido, es que tienen que liberarlos, tienen que liberarlos. ¿Cómo están ustedes después de estas 120 horas sin comer, sin beber? ¿Cómo se sienten en cuanto a la situación física y mental? Bueno, acotando un poco más, Claudia, sobre el tema de los delitos que se le imputan a la mayoría de los presos políticos, cabe señalar que el delito al terrorismo no es un delito político, es un delito que nació en el continente africano y se rige en Venezuela por la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada de Financiamiento al Terrorismo, con una pena de 25 a 30 años. Pero el régimen de Maduro trajo a colación ese delito a todo aquel que pensara diferente e imputando a todo preso político el delito de terrorismo cuando no tiene nada que ver con temas políticos. Cabe señalar que la mayoría de los presos militares están por terrorismo, asociación para delinquir, rebelión, conspiración. En el caso de mi hermano, el capitán Antonio Sequea, tiene todos estos delitos sumados a intento de magnicidio. Yo escuchaba a Jorge Arreaza hablar del tema de los militares que quedaron excluidos en el artículo 15 y en el artículo 8 de esa ley de amnistía, pero que pues ahora hay como una especie de reparación para adjudicarles una forma de salvoconducto o un salvavidas para su libertad. Entonces, esto trajo como consecuencia que ellos tomaran la decisión de irse a una huelga extrema, que es una huelga de hambre, que es una huelga de sed, que tienen los extranjeros, los colombianos no están tomando medicamentos, el que toma medicamentos no está tomando agua, no están comiendo. La Cruz Roja ha ido en 2 oportunidades al Rodeo 1 y siguen en huelga de hambre, cumpliéndose 120 horas hasta hoy, justamente porque fueron excluidos, porque fueron señalados, siendo ellos unos presos políticos por excelencia, porque lo dice el título 1, capítulo 1 del Código Penal venezolano, simplemente porque ellos fueron a derrocar un sistema y eso los hace unos presos políticos por excelencia. Entonces, ¿qué están haciendo? Están soltando a todas aquellas personas a los que ellos privaron de libertad, como los cadetes que soltaron ayer, 11 cadetes que se encontraban en el Rodeo 1, uno de ellos hasta menor de edad, que fueron protegidos por los presos políticos extranjeros y venezolanos que se encuentran en el Rodeo 1, y no les quedó otra que tomar una medida extrema, que aguantar hambre, hambre aguantan, han aguantado allí, porque cuando los llevan a celdas de castigo, por ejemplo, a mi hermano el capitán Sequea lo llevaron en octubre del 2024 a lo que llaman ellos el piso 4, y lo que le daban eran 2 cucharadas de arroz
con una de granos. Entonces, y una vez 10 minutos por agua solamente al día. De allí no les daban más aguas. Entonces, pruebas extremas siempre han tenido en el Rodeo 1 los presos políticos, sobre todo los militares, porque hay un ensañamiento público notorio y comunicacional contra el tema de los militares. Si ellos son amnistiados, entonces van a tener que reengancharlos a sus instituciones. Y al régimen tampoco les conviene que estas personas vuelvan a su vida activa militar. Entonces, no la tienen ellos nada fácil en cuanto a lo que es el tema de los militares. No hayan que hacer con ellos y por eso sueltan a una cantidad de personas, pero no lo sueltan a ellos. En mi caso, yo tengo 4 familiares presos en Venezuela, 2 presos en Colombia, y los de Venezuela, pues mi madre 71 años, todos siguen allí secuestrados por el régimen. Yo espero en el tema de mi madre, pues que tengan compasión y suelten a mi mamá por una avanzada edad. Yo celebro cada liberación, pero mi madre sigue allí, Claudia, desgastándose. Señora Fátima, le habla Jorge Adrián. Quiero preguntarle si ustedes ya tomaron alguna decisión en la familia acerca de ese mecanismo que por lo menos ahí está la puerta abierta, de la denominada comisión parlamentaria que dirige Jorge Arreaza, de acudir a esta comisión con las solicitudes en el caso de las personas que hoy no están incluidas en la ley de amnistía. ¿Qué han decidido ustedes como familia o van a esperar a ver si al interior de la Asamblea hay otro mecanismo como los que nos mencionaba el diputado en el primer bloque, a ver si puede haber en el futuro, en el inmediato futuro, alguna reforma o adición a esa ley? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es nombrar un abogado privado para que le permitan juramentarse. Eso en Venezuela no era posible, eso era un pecado. Que un abogado fuese a solicitar juramentarse para hacer revisión de un expediente le costaba la privación de su libertad. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es eso y estamos en eso precisamente. Pero como vieron por las redes sociales, no fue fácil hoy que los tribunales fuesen flexibles. Unos sí, pero la mayoría no, de justamente aceptar la juramentación de la mayoría de estos abogados y comenzar a revisar aquellos expedientes que eran intocables, como el caso de la Operación Gedeón. El expediente de la Operación Gedeón es un expediente que el que fuese a preguntar algo en aquel momento también le costaba la libertad. Entonces hay que comenzar con la flexibilidad jurídica y una revisión de qué es lo que se le acusa. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, tampoco le permitieron derecho a la defensa. Yo me vine a enterar ahora poco que mi mamá está por asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Entonces, yo me pregunto qué puede financiar una abuela de 71 años al terrorismo cuando ellos revisaron un teléfono de mi mamá y mi mamá no tiene absolutamente nada. Entonces, el tema de mi mamá, más que todo, es un sitting half que cualquier cosa en el caso de la familia Sequea Torres. Ay, doña Fátima Sequea, les deseamos lo mejor desde este programa a la noche, los seguimos acompañando, buscando por un lado, información por el otro, también haciendo parte de, obviamente, esta rendición de cuentas que tiene que hacer el régimen para que los liberen a todos. Esperemos que sea pronto, esperemos que sea rápido y esperemos que Estados Unidos no vaya a permitir que jueguen con esto. Doña Fátima Sequea, aquí seguiremos también hablando con usted. Gracias por haber estado con nosotros en el programa La Noche. Gracias a ti, Claudia, por la invitación y has dicho una palabra clave, que sea pronto, porque el desgaste y el gasto que ocasiona tener un preso político es sin precedentes, sin precedentes. Noches sin dormir, lágrimas, insomnio, ansiedad, angustia. Sin duda. Sin duda, es la vida. Su madre, 71 años, es que no hay derecho, 71 años, es la vida lo que está en juego. Por eso es que tiene que ser pronto, rápido. Y aquí estamos para apoyar todas estas capacidades, ideas, iniciativas, lo que sea. Escuchar al uno, presionar, mirar, en fin, aquí estamos. Jorge Adrián. Sí, Claudia, nosotros hacemos una pausa aquí en La Noche y ya volvemos.
5 días después de la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela, esa aprobación de la ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional, estamos hablando de una Asamblea Nacional que no es reconocida en el mundo, que la comunidad internacional ha rechazado y, bueno, son los que en sus manos tienen esta posibilidad de cumplirla a Estados Unidos. 5 días después, las excarcelaciones siguen sucediendo muy lentamente, muy a cuentagotas, pero hoy estamos celebrando, Jorge Adrián, que son al menos 35 personas las que fueron excarceladas en las últimas 24 horas. Dentro de estos liberados en las últimas horas están 11 cadetes que estaban presos hace un año por el insólito hecho de jugar en línea el videojuego Call of Duty, acción que el régimen consideró como una supuesta incitación al odio y, oigan esto, traición a la patria. Sí, mientras un poco más de 100 presos excarcelados han podido reencontrarse con los familiares, el resto de ellos siguen en la incertidumbre y la angustia, son prisioneros políticos, son 215 los que han declarado la huelga de hambre en el Rodeo 1, exigiendo que los incluyan en esa ley de amnistía y libertad inmediata para todos los presos políticos. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros televidentes, por habernos acompañado. Como siempre, la noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Jorge Adrián, un gusto haber compartido nuevamente contigo este espacio de la noche. Un gusto, Claudia, estar aquí en la noche y aquí seguimos muy pendientes, atentos de lo que está sucediendo con esta ley de amnistía en Venezuela y sobre todo los resultados que entregue la comisión parlamentaria que ya está revisando los casos según Jorge Arreaza.